Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, todos verán la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Os digo que entre los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oírlo, toda la gente, incluso los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan, bendijeron a Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Dice el Evangelio que Jesús en una ocasión habló de su precursor, San Juan Bautista. Jesús es Dios y sabe lo que hay en el corazón de todo hombre. Y más si ese corazón actúa externamente según su interior. Y San Juan Bautista es un hombre de Dios, un hombre santo, un profeta. Y él habló en nombre de Dios, movido por el Espíritu Santo. Como San Juan Bautista, a lo largo de la historia de la Iglesia, Dios ha suscitado siempre hombres así, hombres santos, como profetas, que a lo largo de su historia la han exhortado a la Iglesia, han sido mensajeros de Jesucristo. Y esto, queridos hermanos, es un regalo para la Iglesia, es un regalo. ¿Y por qué Dios envía mensajeros? Si ya ha dicho todo en su Hijo Jesucristo, nos lo ha dicho todo. Jesús vino a este mundo, Dios mismo. ¿Qué más podría decirnos? ¿Qué se podría añadir a lo que Dios mismo ha dicho? Pues nada. Pero Dios sabe que nuestro corazón es frágil y olvida, lo he escuchado, se cansa. Y por otra parte, nuestras pasiones tratan como de ahogar todo ese mensaje. Y a veces podemos escuchar en nuestros oídos esa tentación tan sutil, ¿no?, que escucha también Eva en el paraíso. Dios les ha prohibido comer de los árboles que hay en el jardín. El diablo exagera. Dios no prohibió comer de todos los árboles, solo del árbol del bien y del mal. Y así, queridos hermanos, también en nuestro tiempo podemos escuchar, y en todos los tiempos, exagerar las exigencias de Dios y hacernos creer que son muy pesados su yugo. Y entonces muchos nos dicen: las enseñanzas del Señor ya no son para esta época. Hoy la ciencia nos enseña a vivir
de otra manera, más holgada. Hay que interpretar la palabra de Dios. Hay que acomodarla a nuestro tiempo. Hay que quitarle esas aristas que tiene el Evangelio. Cuán duro es, queridos hermanos, para el corazón del hombre aceptar a veces la palabra de Dios. Y aquí Jesús nos dice que en su tiempo ocurrió lo mismo. En su tiempo ocurrió lo mismo. Es incómodo, queridos hermanos, en todo tiempo, la palabra de Dios. Para nuestras malas pasiones es incómodo. Es incómodo. San Juan Bautista fue incómodo para muchos de sus contemporáneos. Los santos también, cuando están vivos, son incómodos. Ya decía un sacerdote muy sensato, decía, es bonito, los santos muertos son bonitos, porque les prendes velas y les pides milagros. Pero los santos vivos, esos sí son difíciles de asimilarlos. ¿Qué les predicaba San Juan Bautista a los hombres de su tiempo? El que tenga 2 vestidos, que dé uno al que no lo tiene. La caridad, la verdadera caridad. El involucrarse de veras con el sufrimiento del prójimo. No ser indiferente. San Juan no pregunta quién es rico, quién es pobre, sino si tienes algo que dar y puedes compartir. Un cristiano es conmoción en el corazón, lágrimas en los ojos, pero pan en las manos. Da. Es la caridad. ¿Cuánta necesidad hay? Hoy también. Un cristiano es así. Se define por la caridad. Y la caridad cuesta. Cuesta, queridos hermanos. Ya lo dice el mismo santo. Si tienes 2 prendas nada más y tienes que dar una, no te va a costar. Y tiene que costar la caridad. Tiene que costar. Y es incómoda. Pero es una meta que nos pone San Juan. Y si un cristiano no aspira a esa meta, entonces no es cristiano. Ya lo dice el Señor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman como yo. Y ahí está el como yo, Jesús en la cruz. Y les decía también a sus oyentes, por ejemplo, a los recaudadores de impuestos, les decía, no sean ladrones, cobren lo que corresponda, la justicia, dar a cada uno lo que corresponde. Las tentaciones son las mismas, queridos hermanos. Hoy también la tentación del dinero fácil es para todos. Una tentación. Es una tentación. Y a los soldados les decía Juan, conténtense con la paga que reciban. Qué advertencia. Eran soldados mal pagados a veces, y Él les dice, conténtense con ese sueldo. Un cristiano también sabe sufrir con paciencia las injusticias. Y así, queridos hermanos, San Juan Bautista era un hombre al tiempo, un hombre profundamente espiritual, pero también enormemente práctico a la hora de predicar. Sabía aconsejar a sus oyentes, lo sabía hacer, y les llamaba a una verdadera conversión. Y muchos pecadores, hombres anclados en el dinero
Incluso dice el mismo Jesús, muchas prostitutas se convirtieron a la palabra de Juan el Bautista. Muchos. Es así. Y también dice Jesús estas palabras: pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado a Juan el Bautista, frustraron el designio de Dios para con ellos. O sea, quiere decir que no lo oyeron, ni a Jesús ni a Juan. Misterio del corazón del hombre, que también puede rechazar la palabra de Dios. Vio un profeta, escuchó a un profeta, vio a Dios, escuchó a Dios y rechazó su oferta. ¿Bien? Por eso, tiempo de Adviento, queridos hermanos, tiempo de Adviento, una exhortación para todos nosotros: limpiarnos los ojos del alma para ver a los profetas de Dios y escucharles con corazón dócil. Pedir al Señor que no nos pongamos vendas en los ojos, porque Jesús a través de la Iglesia nos sigue hablando, a través de sus santos, nos sigue hablando y nos sigue diciendo en cómo tiene que ser nuestra vida. Y tiempo de Adviento es llamada a la conversión y sobre todo una invitación a todos nosotros a tener los sentimientos, las actitudes de la Virgen. Ella esperó al Mesías con el más ardiente de los deseos. Ningún ser humano se le comparó en los deseos. Y esto, queridos hermanos, también es una tabla de salvación para nosotros. Quizá podemos sentirnos a veces en esa tentación de no oír a Dios, de huir ante los profetas de Dios que nos recuerdan el camino difícil de la palabra de Dios. A veces va a ser así. Pero ahí está María. ¿Qué hizo María? Ella también vio difícil su tiempo. ¿Lo vio? ¿Qué hizo ella? Fue una mujer de deseos. Deseó a Dios. Deseó su venida. Deseó. Pidámosle al Señor desear, aunque te sientas débil, aunque te sientas muchas veces que la palabra de Dios para ti es difícil, pídele al Señor desear, vivir esa palabra, vivir en esa fidelidad. Dios es Padre, tenemos una madre que nos escucha, tenemos una madre. Que no nos toque la suerte de estos fariseos y maestros de la ley que no aceptaron a Juan Bautista ni a Jesucristo. Juan le dijo a Herodes: eres adúltero. Le dijo a Herodías: eres adúltera, estás mal ante Dios. Y le cortaron la cabeza para que se calle. Así nos puede ocurrir a nosotros también tentación de acallar la palabra de Dios cuando nos recuerda una verdad. Pero es Dios, queridos hermanos, un Dios que si bien nos recuerda la verdad, también nos dice: acude a mí. Para los hombres es imposible vivir la palabra de Dios, no para mí, no para mí. Siempre es un reto la palabra de Dios, pero estoy yo aquí. Qué precioso, qué precioso. Estoy yo aquí. Dios está a la puerta. Tenemos una madre que es modelo y abogada. La Virgen es modelo. Te dice: desea a Dios. Pídele ese deseo de que Dios entre en ti. Él encontrará ya las puertas. Deseo y modelo, pero también abogada, intercesora. Eso es María. Por eso nos pide una y otra vez: reza en el Santo Rosario. Es la oración de súplica por antonomasia. Reza, reza. Entonces verás cómo Dios hace milagros de abrir el corazón más empedernido. Lo puede cambiar, lo puede cambiar. Amén.
Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.